¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, un programa imperdible. En el día de hoy ya está con nosotros el diputado nacional Daniel Filmus. También va a estar el economista referente del Grupo Callao, Matías Culfas. Y por supuesto, a quienes también anunciábamos por las redes sociales, el diputado nacional Marco Labaña con nosotros para hablar de todos los temas que tienen que ver con la actualidad, de la economía, de la política y también de la delicada situación de la justicia en la República Argentina. Brevemente este comentario de arranque a propósito de lo que ha sido en el día de hoy la información que viene del Fondo Monetario Internacional. Y usted seguramente la ha repasado a lo largo de la jornada. El Fondo Monetario lo que hace, básicamente, lo vamos a ir analizando en detalle a lo largo del programa, es modificar, yo diría, y marcar un deterioro en algunas de las cuentas más importantes de la economía argentina, en los parámetros que se toman habitualmente para saber cómo está nuestra economía. Hay proyecciones a la baja, por ejemplo, la del crecimiento económico. También hay proyecciones que hablan de un desempleo que se va a sostener en los 2 dígitos prácticamente hasta el año 2022, 2023. Hay además, sin ninguna duda, algún tipo de pronóstico reservado a propósito de la capacidad de la Argentina para sostener lo que se supone que son las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Macri, bueno, y muchas otras cuestiones que vamos a ir analizando, no solamente que tienen que ver con el crecimiento de este año, sino también con las proyecciones a partir del año próximo. Lo que quiero plantearles son 3 ideas muy breves para sumar a la lectura que hacemos permanentemente de la relación y de la intervención que tiene el Fondo Monetario en la economía argentina. La primera es un elemento de contradicción. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy el Fondo Monetario nos ofrece una ventana donde lo que se puede marcar es que lentamente, y a partir de lo que es una nueva revisión, lo que dice el fondo es, miren, la economía no solo no está bien, sino que empeora, por lo menos para nosotros y en nuestras proyecciones. No lo dicen de esta manera, lo dicen con los números, pero en definitiva ese es el mensaje. La economía argentina está empeorando o va a empeorar en función de lo que son nuestras proyecciones. En segunda instancia, el fondo autoriza en el mismo momento un desembolso de 5.400 millones de dólares y prácticamente ya tenemos casi, con el próximo desembolso que va a ser a fin de año, el 87% del préstamo tomado con la entidad que conduce David Lipton interinamente y prácticamente cerrada la negociación en tanto y en cuanto ese dinero va a terminar llegando a la República Argentina. ¿Por qué le marco la contradicción? Porque uno podría pensar que si el programa del fondo, desde el momento en que fue tomado por la Argentina hasta ahora, lo que ha generado es un resultado económico peor, es decir, que se toman los dólares pero la economía está peor, y las proyecciones que se abren son también peores, no tiene ningún sentido que el propio fondo autorice un desembolso sin pedir algún tipo de modificación, si no está avalando con sus dólares el empeoramiento de la economía argentina. Este es el primer elemento que quiero marcarlo, lo vamos a estar analizando a lo largo del programa. El segundo es una cuestión central. Fíjese si el Fondo Monetario no está haciendo, en todo caso, todo el esfuerzo del mundo para marcar una continuidad, para marcar lo que es una política permanente de asistencia a la Argentina, en tanto y en cuanto la Argentina le pide cosas al fondo y el fondo se la autoriza. Por ejemplo, lo que compartíamos recién, hace apenas algunos días el equipo del Banco Central le pidió al Fondo Monetario que le autorice hacer mayor volumen de contratos de dólar futuro, porque ya el gobierno argentino había asumido dólares futuros por encima de lo que el propio fondo le había marcado como límite. Y automáticamente en el día de hoy el propio Fondo Monetario lo autoriza al gobierno argentino a hacerlo y así muchísimas otras cuestiones. Entonces la pregunta acá es, ¿qué busca el fondo con su continuidad? ¿Por qué el Fondo Monetario pone todo el empeño del mundo en no suspender los desembolsos que le hace a la Argentina? ¿Y por qué se pone todo su empeño en que no se detecte que la consecuencia básica de las propias acciones que propuso hace ya un año en la Argentina son que se ha generado un deterioro de la economía? ¿Por qué? Uno podría preguntarse y la respuesta debería ser porque un rechazo a las políticas del fondo automáticamente lo tendrían que poner al Fondo Monetario
en una situación de plantear que la Argentina tiene que hacer cambios en términos económicos y por ende podría suspender esos desembolsos. Entonces la premisa del fondo, fíjese que es siempre hacer el desembolso y para eso termina tergiversando todo lo que son los elementos que recorren a bueno, lo que es en definitiva la negociación que lleva la Argentina con el organismo. Por último, pero no menos importante, quizás lo más importante de todo, habrá que plantearse si no hay un riesgo moral en la forma en la cual procede el Fondo Monetario y el gobierno argentino prácticamente con el manejo del dólar. El riesgo moral, usted recuerda lo que es cuando una de las partes toma un exceso de riesgo solamente porque las consecuencias de ese riesgo adicional que está tomando no las va a pagar la persona, la entidad, el organismo que lo está haciendo, sino que las consecuencias las paga un tercero. Soy más riesgoso, asumo un mayor riesgo porque total las consecuencias de ese riesgo indirectamente las termina pagando un tercero. El Fondo Monetario está asumiendo un riesgo enorme porque le está dando a la Argentina prácticamente la totalidad del desembolso del préstamo, está dejando al próximo gobierno prácticamente sin asistencia de dólares y así todo lo hace, uno intuye, porque las consecuencias, ¿quién las va a pagar? Las va a pagar otro, ni más ni menos que eso.